Hola, profe, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle. Un placer, como siempre, estar acompañándoles desde muy temprano en la mañana. A todos quienes están ya junto a nosotros conectados a través de todas las plataformas y sistemas que llegamos hasta sus hogares o en sus vehículos o sus dispositivos móviles, acompañándoles en el inicio de esta nueva semana y de esta nueva jornada de labores. Estamos lunes 22 de agosto del 2022, listos como siempre para el comentario y para informarles sobre lo que ha sucedido durante los últimos días en el país, que no es poco. A pesar de que con la Meli en un inicio decíamos no ha pasado mucho, pero en realidad sí que ha pasado y lo vamos a comentar más adelante. Primero, el saludo para absolutamente todos ustedes que como cada mañana están en sintonía de Radio Pichincha acompañándonos. Saben que en FM nos encuentran en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de la provincia de Pichincha, también hasta los rincones a donde llegamos, en Manabí, en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Cotopaxi y en Imbabura estamos en FM. Y quienes en el resto del país nos acompañan, pueden hacerlo vía streaming, siguiendo la transmisión en nuestras plataformas digitales y redes sociales. Estamos en YouTube, en nuestro canal, y también en nuestra fanpage en Facebook, y obviamente en Twitter usted nos encuentra. Siempre como Radio Pichincha en todas las redes sociales. Usted nos va a encontrar como Radio Pichincha. No solo el saludo de buenos días para todos ustedes, sino también el agradecimiento, que ya es una costumbre, por hacer de este espacio de opinión y del noticiero de la mañana de Radio Pichincha el preferido de cada jornada. Y eso se lo debemos a ustedes, que siempre están ayudándonos, compartiendo nuestros enlaces en sus muros de redes sociales, en sus chats de WhatsApp, de Telegram, de Signal, etcétera. Muy gentiles, muchísimas gracias. Ustedes son parte de este espacio. A ver, ¿qué les cuento? Breve. Este fin de semana fue interesante. Ayer estuve en Mindo y me ha costado mucho estar acá hoy. No podía ni levantarme de la cama, les cuento. Pero estoy acá. De regreso paré a comer en Nanegalito, en un lugar donde una señora que es maravillosa, que yo quiero mucho, la Rosita. Ella tiene un restaurante en Nanegalito. Tiene los mejores chicharrones y el mejor ceviche de palmito que yo he probado. Se llama Martins, del restaurante de la Rosita. Así que voy a hacerle la cuña a la Rosita. Seguramente nos está escuchando, nos está viendo además. Le mando un enorme abrazo, que además es una mujer tan generosa y bondadosa con quienes nos conoce, con todos los que nos conoce. Es de una generosidad increíble. Y eso en estas épocas creo que es meritorio reconocérselo a la persona. Bueno, 7:04. Profe, ¿qué nomás ha pasado en estos últimos días en el Ecuador? Cuéntenos. De acuerdo, Alexis. La Contraloría anuló glosa contra Marcela Guiniaga por $41 millones. La presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Guiniaga, informó a través de su cuenta en Twitter que el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la glosa de $41 millones establecida por la Contraloría en su contra en el año 2018. La entidad de control estableció una sanción económica contra Marcela Guiniaga por la compra-venta de terrenos al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA en el Parque Samanes durante su administración en el Ministerio de Ambiente. El Tribunal Contencioso Administrativo nos ha dado la razón sobre la absurda e ilegal glosa, dijo Marcela Guiniaga. La candidata a la prefectura de Guaya resaltó que con esto quedaría demostrado que el proceso de la Contraloría buscaba perseguirla por ser una mujer que no se calla ante los atropellos. No existe ni existió perjuicio al Estado, ya que se trató de una transacción entre instituciones públicas y el dinero siempre se mantuvo en arcas estatales, dijo. Y en otro tema, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que investiga el caso Danubio. En este marco, la funcionaria resaltó que un tema es lo periodístico y otro una investigación. Es fácil venir, sentarse y decir cualquier cosa, ¿y cómo pruebo?, cuestionó. Además, en una decisión que Jorge Ayunda calificó que fue tomada entre gallos y medianoche,
El Tribunal Contencioso Electoral dejó al exalcalde de Quito sin posibilidades de participar como candidato en las elecciones seccionales de febrero próximo. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió la noche de este viernes 19 de agosto ratificar la pérdida de los derechos políticos de Jorge Yunda, que fue demandado por el actual alcalde Santiago Guarderas por una presunta infracción electoral. En los siguientes minutos, el comentario a cargo de Alexis Moncayo en Pichincha Opina. Gracias, profe. Estaba revisando algunas notas de 2018, de aquellos tiempos oscuros que vivió el país. Y en esa época los medios de comunicación lamentablemente se convirtieron en amplificadores de noticias, entre comillas, que generaban instituciones como la Contraloría, en manos de Pablo Celi para esa época, quien había sido ratificado en el cargo por parte de Julio César Trujillo y toda la caterva que lo acompañó en el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, que vio la luz a partir de una consulta popular impulsada por Lenín Moreno, por Jaime Nebot, por Guillermo Lasso, por Álvaro Noboa, por la Izquierda Democrática, por Pachacutic, por la Unidad Popular, por todo el anticorreísmo. Fue promovida una consulta popular que dio paso a la instauración de un Consejo de Participación Ciudadana que en este país hizo lo que le vino en gana y salió con rima. El trujillato, la transitocracia, gente muy cercana al actual gobierno, de paso. Fíjense que uno de los integrantes de ese Consejo de Participación fue ministro de Estado, me refiero al coronel Luis Hernández, que en lo personal yo no tengo nada en contra de él, pero lo que acabo de decir forma parte de la historia. Él formó parte del trujillato y fue ministro del gobierno del presidente Lasso. Y ese Consejo de Participación, que fue parte de todo un aparato que sirvió para la persecución, y ya vamos a profundizar más adelante sobre eso, ratificó en el cargo a Pablo Celi, quien había usurpado además las funciones de contralor en un acto que debió haber sido rechazado, reprochado por toda la sociedad ecuatoriana en su conjunto, pero parece que acá empezamos ya a acostumbrarnos a que nos traten mal y a que hagan lo que estos señores creían que estaba bien, ¿no? Y que era hacer lo que les daba la gana. El mismo Trujillo dijo un día que los mandatos o las decisiones del Consejo de Participación incluso estaban por encima de lo que diga la Constitución. Es decir, los señores llegaron a hacer lo que les daba la gana. Y entre esas tantas cosas, lo que hicieron fue ratificar en el cargo, como les decía, una persona que usurpó la Contraloría, porque circuló un video que me imagino yo, todos quienes estamos hoy compartiendo este espacio, ustedes, nosotros, lo vimos en redes sociales, ¿no? Donde el señor Pablo Celi, en un acto además grotesco, bochornoso, con una actitud grosera, con los funcionarios que le rodeaban, incluidas mujeres, cogió una acción de personal en donde se definía que la señora Sabet Chamún iba a ser la nueva Contralora General del Estado en reemplazo del señor Carlos Polit, quien para entonces ya había salido del país. Ustedes pensarán, habrá fugado, huido, lo que sea, pero estaba fuera del país, y además lo habían renunciado en la asamblea mediante un juicio político porque se había descubierto un montón de cosas que estaban reñidas con la moral, ¿ya? Y con la ética, y se empezó a evidenciar que detrás de la administración de Carlos Polit en la Contraloría
había muchísima tela que cortar. Pero eso no quería decir que el señor Pablo Celi estaba libre de culpa. ¿Saben por qué? Porque Celi era parte de la Contraloría de Política. Sin embargo, decidieron en esa época, Lenín Moreno y todos los que eran parte de su gobierno, dejar al señor Pablo Celi como titular de la Contraloría. Algo parecido a lo que ha sucedido en estas últimas semanas en Ecuador, donde hemos visto que la policía ha intervenido para inclinar la balanza a favor de uno y en contra de otro actor, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana o en el caso de la Super de Bancos. Algo igualito pasó en esa época en la Contraloría. En esa época me parece que César Navas era el ministro del Interior, la señora Rosana Alvarado, ministra de Justicia. Bueno, con el aval de ellos, la policía fue, se instaló en la Contraloría, sacaron a la señora Sabet Chamún y a toda la gente que era de su confianza y dejaron instalado y sentado en el puesto por orden del señor Lenín Moreno, su hermano, su flaco querido y otros tantos personajes de la época a cargo de la Contraloría General del Estado. Esa Contraloría emitió entre muchos tantos informes con indicios de responsabilidad penal, uno en contra de Marcela Guiñaga, que en esa época era asambleísta, y que se perfilaba como ya, digamos, era un hecho, como uno de los cuadros más visibles, nacionales, de la Revolución Ciudadana. Entonces, como pasó con Pavel Muñoz, y ya vamos a ver también qué ocurre en el caso de la glosa en contra de Pavel Muñoz, porque acá hay algo que es fundamental y quiero que ustedes lo entiendan y me entiendan, porque lo que ha sucedido el viernes con Marcela Guiñaga es sumamente importante, por muchas cosas, por muchísimas cosas. Porque si todavía nos estaba costando entender o creer o asimilar lo que había sucedido en el país los últimos 4 o 5 años, yo no sé qué más necesitan, porque yo creo que acá la gran mayoría de todos quienes nos ven y nos escuchan entienden perfectamente bien lo que está pasando y lo que ha pasado. Pero hay otra gente que no. Hay otra gente que no, porque ha consumido durante todo este tiempo noticias falsas. Ha consumido durante todo este tiempo información que no está pegada a la verdad y que se origina solamente en un hecho y que tiene o tenía, todavía tiene, un objetivo, que es el de la proscripción política de una organización específica y de una orientación ideológica y política definida y específica. Y ustedes saben claramente cuál es. Con lo sucedido el día viernes, no solo se ratifica la inocencia de Marcela Guiñaga, a quien acusaron no en tribunales de justicia, sino en titulares de prensa, de corrupta, de ladrona, de todo lo peor, ¿ya? Sin que se haya definido o establecido si es que en realidad lo que decía una glosa emitida por una Contraloría liderada por un sujeto de la calaña de Pablo Celi era verdad. Pero a Marcela Guiñaga, como ha pasado con todo el correísmo, le pusieron una etiqueta. Y en eso no han escatimado esfuerzos. 5 años. Lo han hecho permanentemente todos los días con la ayuda, ¿saben de quién? De los grandes medios de comunicación. Convirtieron al correísmo en sinónimo de corrupción. Y en sinónimo de lo peor que hay en la política. Lo peor. ¿Ya? Todos los días. Todos los días, con titulares de prensa. Entonces yo, en el buscador,
me encontré una nota del 16 de marzo del 2018 de un medio de comunicación, como muchos otros tantos, que decían: Contraloría ratifica glosa contra Marcela Guiñaga por el caso Samanes. Y el primer párrafo dice que la Contraloría ratificó la glosa en contra del exministra de Ambiente, Marcela Guiñaga, por el pago no justificado de 41 millones de dólares por 66 lotes que pertenecían al ISFA, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en cuyo terreno se construyó el Parque Samanes en Guayaquil. Así se conoció este viernes 16 de marzo del 2018. Ya daban por hecho, ¿no?, que por un lado, por culpa de Marcela Guiñaga, el Estado había perdido 41 millones y por otro sembraban la duda, ¿no? ¿A dónde fueron a parar esos 41 millones? Que pasaron además de las cuentas de una institución pública a otra institución pública. Es decir, nunca fueron al bolsillo de nadie privado. Y hoy un tribunal de justicia determina que, en efecto, dicha glosa es nula. Entonces, yo de entrada les planteo, primero, ¿cuántos informes con indicios de responsabilidad penal o cuántas glosas como esta habrán sido forjadas, habrán sido manipuladas o se habrán emitido con el objetivo político de anular, en este caso a Marcela Guiñaga, en otro caso a Pavel Muñoz, en otro caso a quien sea? ¿Cuántos? ¿Cuántos casos como el de Marcela Guiñaga todavía estarán esperando por la intervención de la justicia para decirle al país que son procesos nulos? ¿Cuántos más? ¿Podemos escucharle a la abogada Guiñaga, por favor, Melinka y Esteban, para conocer también cuál fue la reacción de la implicada en este caso? Escuchémosle a quien hoy es candidata a la prefectura del Guayas y presidenta de la organización política Revolución Ciudadana. Hoy, luego de casi más de 4 años, ha brillado la justicia. Finalmente, hoy el Tribunal Contencioso Administrativo en la ciudad de Guayaquil ha resuelto anular la glosa indebida, ilegal, ilegítima, injusta por 41 millones de dólares que se me puso en un momento determinado por la obra del Parque Samanes. Queda demostrado una vez más que nunca existió, ni antes ni ahora, un perjuicio para el Estado. Los 41 millones de dólares siempre estuvieron en arcas estatales. Nunca, jamás. Ni en los bolsillos de Marcela Guiñaga, ni en los bolsillos de su familia. Quiero decir que estos 4 años, creo que 5 ya realmente, han sido duros, muy duros. Han sido también de haber sido señalada, calumniada, injuriada por muchos. Algunos pseudos analistas políticos, otros supuestos defensores de su verdad, otros pseudos periodistas. Fui portada de muchos titulares de medios de comunicación. Quiero decirles que persiguieron a esta mujer solamente por no estar callada, por haber sido fuerte, valiente, por haberme enfrentado al entonces gobierno, el gobierno de Moreno, y su brazo ejecutor de la persecución que fue el señor Pablo Cele. Después, en el cierre, a Marcela Guiñaga se le quiebra la voz y obviamente, como habrá sentido, que le quitan un enorme peso que llevaba sobre sus espaldas durante todo este tiempo, 4 años, soltó unas cuantas lágrimas, ¿no?, agradeciendo a su familia, a sus abogados, a sus amigos, a sus más cercanos. Y yo les decía que hay que leer esto yéndonos más allá de la inocencia de Marcela Guiñaga que ha determinado un tribunal de justicia. Esta es la confirmación, ¿ya? Esta es la confirmación, una vez más. No sé cuántos ejemplos más como estos necesitamos en Ecuador. Creo que muchos, porque nos está costando entender. Pero esta es la confirmación, una vez más, de que en Ecuador
se montó un aparato de persecución para anular adversarios políticos. El caso de Marcela Guiñaga es uno más que se suma a la lista. Y son casos que no deberían volver a repetirse en este país nunca más. Sea quien fuera el que está en el gobierno, ocupando todos los espacios de poder posibles, tomándose las instituciones de control por la fuerza, cosa que no debería pasar, eso tampoco debería pasar, pero cualquier gobierno que fuera, el actual o los que vendrán, no pueden volver a repetir el libreto que en este país se impuso desde la llegada al poder de Lenín Moreno. No puede ser que sigan utilizando a las instituciones para perseguir adversarios políticos como lo han hecho, inventándose casos como este. Porque hoy estamos hablando de Aguiñaga, mañana podemos hablar de cualquiera de ustedes, en el caso de que asuman una función pública y tienen la mala suerte de formar parte de una organización que es no adversaria, sino enemiga del gobierno de turno y empiezan a perseguirte. Lo que han hecho durante estos últimos 5 años en este país ha sido realmente horrible y es algo que no debería ni pensarlo siquiera volver a repetirse. El mismo viernes, durante su comparecencia a la Comisión de Fiscalización, la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, hizo una declaración que yo quiero empatarla justamente con esto último que acabamos de hablar y con otros múltiples casos, mucho más graves, no menos importantes que el que acabamos de citar. ¿Qué fue lo que dijo la fiscal ante los legisladores con respecto de lo transparentes, serias y objetivas que tienen que ser las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía? Y que no se malinterprete, por favor. Un tema es lo periodístico, es fácil venir, sentarse y decir cualquier cosa. ¿Y cómo pruebo? ¿Cómo pruebo ante los jueces para que después vengan y digan que no existía ningún elemento y que por esa razón tuvieron que merecía mandarlo a la casa, pero que por la presión mediática decidieron imponer algún tipo de medida? O que después salgan a nivel internacional a decir que no hay una sola prueba. La Fiscalía actúa de manera responsable y no para perder casos, sino para obtener sentencias condenatorias, porque ha llegado a determinar la responsabilidad, la participación. Y qué bueno que se tenga conocimiento sobre lo que significa la asociación ilícita, lo que significa la delincuencia organizada y también que tengan conocimiento sobre aquellos delitos que tienen relación con la administración pública y aquellos delitos que pueden ser juzgados. Bueno, ahora resulta que ya no es tan importante las publicaciones de los medios de comunicación como para empezar una investigación o una indagación por parte de Fiscalía. La señora fue invitada para hablar del caso Danubio. Este caso Danubio involucra a personas muy cercanas al presidente Lasso. Juan José Pons, quien fue consejero ad honorem, el actual presidente de Creo, el señor Guido Chiriboga, que además es asambleísta por el Guayas y además es esposo de la señora Viviana Maino, ministra de Telecomunicaciones, y a otros personajes más, donde creo que está también involucrado el socio de Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia y esposo de Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, que es a donde fue la señora fiscal el viernes anterior. Pero resulta que ahora las publicaciones de prensa ya no son noticia criminis, pues. ¿Se acuerdan lo que pasaba con los correístas? Bastaba un titular, bastaba un tuit, como en el caso de Paola Pavón,
de Virgilio Hernández o de Cristian González. Bastaba un tuit para que la Fiscalía muy diligentemente empiece a perseguirlos. Y la Fiscalía no se distancia de la forma de operar de la Contraloría, que emitió una glosa, un mamotreto de glosa en contra de Marcela Guiñaga. No empezó por una publicación de prensa del caso Sobornos o Bochornos o Arroz Verde o lo que sea. No empezó con una publicación de prensa la persecución a Correa y a Jorge Glass, como para que ahora vengan a pedir pruebas. En el caso Sobornos, la prueba era un cuaderno redactado en un vuelo de 30 minutos. Un cuaderno que además no se pudo probar si es que fue escrito durante la época en que la señora Pamela Martínez era o no era funcionaria del gobierno, etcétera. Pero esa fue la prueba. En el caso que involucraron a la prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, y a Cristian González, fue todavía peor. ¿Saben por qué? Porque ahí publicaron tweets. O sea, periodistas y políticos actuando como mercenarios, no como ni periodistas ni políticos, sino como mercenarios. De la forma más canallesca, de la forma más miserable, en octubre del 19 dijeron: hay volquetas de la prefectura de Pichincha en la calle bloqueando vías. Y por ahí hubo uno que se aventuró a decir: según información del Ministerio de Gobierno, hay volquetas de la prefectura. Periodista, ¿no? De los que ahora andan disque criticando a Lazo. Ya vamos a conversar más adelante con nuestro primer invitado cuál es la lectura que él tiene con respecto de lo de estos periodistas que antes eran muy cercanos, incluso cheerleaders del gobierno de Lazo, que ahora se las están dando de críticos o de investigadores, ¿no? Pero se aventuró a decir que había información del Ministerio de... No hubo una foto que involucre a una volqueta de la prefectura en esa época con respecto del cierre de vías o lo que sea. Pero ahí bastó eso para que a los tres señores que yo les menciono les allanen, les detengan y les encarcelen, y después les dejen con grisete por más de 2 años. Les acusaron de rebelión armada. Nunca les encontraron ni siquiera una flecha, ¿no? Pero les acusaron de rebelión armada. Y después la Fiscalía tuvo que ir viendo qué inventaba para ver de qué les acusaba. Y todo empezó por un tuit. Acá hay audios, fiscal. Hay audios en donde se menciona con nombres y apellidos a las personas que estarían involucradas en los temas estos de corrupción de las aduanas. Y usted nos viene a decir que la Fiscalía no puede correr el riesgo de empezar una investigación con una nota de prensa porque la Fiscalía no está para perder casos. Mientras ustedes tengan el control de todo el aparato que montaron, nunca van a perder casos, señor fiscal. El problema es que ahora están involucrados personajes del gobierno que es cercano a usted. Al menos en apariencia. Una sola recomendación. Disimule un poquito.